dar la palabra a Renato Dañino, es ingeniero metalúrgico, estudió Economía y Ciencias Sociales en la Universidad de Concepción en Chile, es magíster en Economía en Brasil y doctor en Ciencias Humanas en UNICAM. Realizó estudios en Inglaterra y en la Complutense de España, realizó un postdoctorado en Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología, es profesor tiempo completo en las áreas de análisis de políticas de innovación y gestión pública en el Departamento de Política Científica y Tecnológica de la UNICAM. Es la Universidad de Campinas, la UNICAM. Ha sido profesor visitante en distintas universidades de Latinoamérica y realmente tiene una gran producción de libros sobre ciencia y tecnología en Brasil, sobre la toma de decisiones y la comunidad científica, la neutralidad de la ciencia y el determinismo tecnológico, la tecnología social como herramienta para construir otra sociedad, la tecnología social, aportes conceptuales y metodológicos, y podríamos seguir enumerando los interesantísimos títulos de sus obras. Esta disertación él la ha titulado Ayudando a replantear la Universidad Latinoamericana, y me parece que va a abordar un reto muy interesante y va a abrir un debate también en esa dirección. Bueno, Renato. ¿La viste? Ah, lo que pasa es que... Ok, buenos días, tardes, noches. ¿En qué estamos? ¿Noche ya? Noche. Noche, buenas noches. A todas y todos, es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Hemos llorado varias veces hoy, así que no sé si voy a tener energía para decir lo que me gustaría decirles. Sí, lo que pretendo, lo que espero es que tomemos el ejemplo de las mujeres que estuvieron con nosotros para ser más agresivos con el tema de la extensión. ¿Están ahí poniendo la presentación? Ok. Bueno, ustedes pueden leer, ¿no? Así no necesito hablar mucho. Pero Pedro me invitó a un evento como ese y el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y por eso voy a empezar rememorando provocaciones y desafíos que hice en esa oportunidad. Esa fue la primera provocación que hablé ahí, ¿no? ¿Cómo es posible pensar el presente como un pensamiento elaborado por problemas de un pasado superado? Si lo hacemos, seremos anacrónicos. Face a la época en que vivimos, actuaremos como fósiles y no como seres humanos. Y eso fue dicho en 1930. Creo que es muy oportuno esa cita como un sul, no vamos a nortear, vamos a zulear de aquí en adelante. Les hablé de corazones y mentes, rojas y grises, de tejido social, de calidad y relevancia. Entonces voy a empezar por ahí diciendo que todos los que están aquí seguramente tienen el corazón rojo. Desean la inclusión social, un país más justo, equitativo y ambientalmente sustentable. Pero en la universidad tenemos también corazones grises, o corazón gris, ¿se pluralea o no? Grises. Su característica es que no están dispuestos a sacrificar el orden por la injusticia, por la justicia. Saben que la cosa no es muy justa, pero tienen un miedo muy grande al desorden. Su mente no podría dejar de ser gris. El conocimiento que producen les permite implementar su proyecto ordero e injusto, sin ningún drama de conciencia. Esos tipos son muy coherentes. ¿Cómo piensan ellos la relación entre la universidad y la sociedad? ¿Con qué actores en la sociedad quieren dialogar? La imagen es esa, ¿no? Ahí está la sociedad produciendo conocimiento, potenciales invenciones. Ellos sí innovan y producen para el mercado. El conocimiento, para ser relevante, para servir a la sociedad,
debe pasar por la producción, por la empresa y por el mercado. Tiene que proporcionar ganancia diferencial y vía derrame generar desarrollo. Esa es la idea. Y de hecho, la cosa no es tan mala porque está el Estado. Tenemos una bomba de concentración de ingreso, la empresa, vía ganancia, y una bomba de distribución del ingreso, vía Estado. El Estado cobra impuesto y con eso promueve la competitividad sistémica para que el propio capital siga explotando la clase trabajadora y siga generando ganancia. Si esas dos bombas funcionan bien, tenemos cosas más o menos decentes. Finlandia, ¿no? Suecia. Si la empresa es innovadora y competitiva, genera empleos bien pagados, productos mejores y más baratos, el empresario obtiene más ganancia, invierte más, paga más impuestos cuando paga, los trabajadores ganan más y los consumidores quedan más bien servidos. En fin, hay crecimiento y desarrollo social. Y bueno, ya estamos en el cielo. Pero sin embargo, eso es la teoría, ¿no? La práctica es muy distinta. Pero en ese modelo, el Estado tiene que financiar la I+D en la empresa, por supuesto. Entonces, nada más coherente con esa visión que el Estado subsidie la empresa para que haga I+D, porque la I+D es que jala la innovación jala el desarrollo económico jala el desarrollo social. Es el modelo lineal ofertista que nosotros lo criticamos en América Latina con Sábato, Amílcar Herrera, Oscar Varsadsky, etc., y en varios otros lugares de los años 70. Pero el modelo es, el Estado tiene que financiar la actividad de investigación y desarrollo de las empresas para promover el desarrollo. Coherente, tranquilo, no hay problema. ¿Y cómo entra ahí la universidad? La universidad también tiene que tener plata para la investigación. ¿Por qué? Porque produce conocimiento, resultado de sus investigaciones, que beneficia a la empresa y al final la empresa jala toda esa dinámica que hemos hablado. Entonces, el Estado tiene que financiar las actividades de investigación universitaria relevante. Y miren que lo relevante ahí no tiene ningún juicio de valor. Relevante para Estados Unidos es matar gente. De la inversión pública en I+D, en Estados Unidos, el 70% es I+D militar. 15% más es aeroespacial y nuclear. Sobran 15% para agricultura, salud, etc., ¿no? Bueno, eso es relevante. Entonces, la palabra relevante no tiene ningún juicio de valor, ojo. Bueno, voy a provocar. De hecho, estoy aquí para provocar. Primera provocación, la mayoría de los que tienen corazón rojo todavía tiene la mente gris. El conocimiento que aprendió, utiliza, valoriza, es su activo cognitivo más precioso, porque al final nosotros vivimos en la universidad con el activo cognitivo, no con el activo material. El conocimiento que aprendió, utiliza y difunde es excluyente, tiende a reproducir la exclusión social. Pero en general, esos que tienen el corazón rojo, pero la mente gris, no se dan cuenta que su mente es gris. Y ese es el problema. Hay que generar un conflicto para haber una catarsis y para que después finalmente vamos enrojeciendo las mentes. Eso lo he desarrollado en otros lugares, así que lo voy a abreviar, pero es una tarea muy compleja, como vamos a ver enseguida. Pero por eso, esos corazones rojos, mente gris, aceptan la racionalidad de los que tienen corazón gris y ratifican su hegemonía en las políticas cognitivas. Y la palabra hegemonía para mí es muy importante. Tenemos que disputar la hegemonía en nuestras universidades con los corazones grises. La universidad tiene que ser plural, tiene que ser universo. Entonces tenemos todo el derecho, y más que el derecho, el deber de luchar para que la universidad sea un poquito, por lo menos, más democrática
y más reflexiva incluso. Los corazones rojos, mente gris, y con eso estoy hablando, con eso dialogo, porque con los corazones grises, espero que alguien se encargue de ellos cuando sea el momento. Por supuesto, hoy no tenemos cómo dialogar, entre comillas, con ellos. Dialogar la lengua que ellos entienden, en ese momento, el momento no es propicio. Hoy la compañera habló de la revancha. Ustedes están en un momento de revancha, nosotros en Brasil también. Pero sin embargo, es justamente en esos momentos que salen personas como las que escuchamos hoy en la tarde. Y es justamente de ahí que sale la energía para que podamos seguir adelante. Pero entonces, esos corazones rojos, mente gris, no someten esa racionalidad a la reflexión, no reflexionan sobre ella, para ver si eso realmente ocurre allá en los países desarrollados, y más todavía en los países periféricos como nosotros. Y nos someten a una prueba basada en los datos empíricos disponibles. El pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, al cual hice referencia, Sábato, Amílcar, Warshawski, etc., no tenía datos empíricos para formular sus normativas, para formular sus propuestas de política de ciencia y tecnología. Sin embargo, nosotros hoy lo tenemos. Y lo voy a presentar algunos datos de mi país, de Brasil, por supuesto, pero creo que son muy significativos y seguramente muy semejantes a lo que tienen ustedes. Pero la racionalidad, entonces, y la diferencia fundamental es que en los países desarrollados hay un tejido social que genera una señal de relevancia. Ese tejido social, en él están los militares, las empresas, los movimientos sociales, los verdes, los gays, los soropositivos, mandan una señal de relevancia que define un campo de relevancia sobre el cual la comunidad científica va a investigar. Entonces, vuelvo a decir, el 70% de lo que gasta el Estado en Estados Unidos es para el área militar. ¿Qué hacen los investigadores en la universidad? Hacen eso. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo van a competir para ver quién hace? Ah, no, tiene que tener calidad. Entonces, lo que es importante señalar es que en los países avanzados la calidad es adjetivo, construida a partir, teniendo como cimiento, la relevancia. Vamos a ver que acá la cosa es muy distinta, porque en esos países la calidad, la preocupación con la calidad, con el peer review, el Site Citation Index, etc., es solamente para ver quién tiene la plata, ¿no? ¿Quién va a tener más fondos para hacer la investigación que desde el primer momento ya es relevante? En otras palabras, que un investigador de Europa o de Estados Unidos no se preocupe con extensión es lo más normal, porque la extensión está dada desde el principio. ¿Qué es la extensión para ellos, entre comillas? Es producir con calidad lo que los distintos actores sociales del tejido social, en especial las empresas, por supuesto, necesitan. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental que vamos a volver sobre ella. Pero es importante preguntar si ese modelo que hemos planteado al comienzo, que hace parte de esa racionalidad de los corazones grises, si de hecho ese modelo ocurre en los países de capitalismo avanzado. Ese modelo de que los resultados de las investigaciones son importantes para la empresa adhiere, o sea, representa de hecho la realidad de los países desarrollados. ¿Qué es más importante allá? ¿El conocimiento desincorporado que produce la universidad y que va a la empresa, o el conocimiento incorporado en personas que saben hacer I+D? Esa es una pregunta que hay que hacer a los corazones grises que nos vienen a hablar de incubadoras, de parques, de polos, etc., de startups,
de emprendimiento, de emprendedores, etc. Vean, en Estados Unidos, el 99% de lo que gasta la empresa estadounidense es gasto intramuros. Solamente el 1% es contratado con universidades e institutos de investigación. De tal forma que eso da una idea de cuán importante es lo que se hace en la universidad para las empresas. Más o menos de 1 a 99. En otras palabras, lo que es importante no es lo que para ustedes está en la mano derecha. Lo que es importante es lo otro, es lo que está en la mano izquierda. O sea, 60% más o menos de los maestros y doctores formados en ciencia dura van a hacer I+D en las empresas. Son contratados por las empresas para hacer I+D. Y, bueno, al fin y al cabo, es para eso que los formamos. En todo el mundo se forman maestros y doctores en ciencia dura para que hagan investigación. En los sindicatos, en los movimientos sociales, en las cooperativas, por supuesto que no. Ahí no van a ganar plata, van a las empresas. Para eso sirven. Es importante mantener esa idea. De tal forma que la realidad de los países líderes, ¿no?, modelizada, de hecho, es algo como eso. La universidad lo que hace con el recurso para hacer investigación es formar investigadores. Para eso sirve la universidad. La universidad en Estados Unidos o en otros países desarrollados no sirve para producir tecnología o cosa que a las empresas les gusta, porque ellas lo saben hacer mucho mejor que las universidades. En lo que dice respecto al conocimiento desincorporado, la realidad periférica de la ciencia y tecnología e innovación es muy semejante a los países líderes. En Brasil, de las empresas innovadoras, más o menos 30.000 empresas que innovan, 7% tienen relaciones con universidad e instituto de investigación. De estas, el 70% consideran esas relaciones de baja importancia. ¿No? Es muy parecido a Estados Unidos. Un otro dato importante. En los Estados Unidos, los contratos de investigación con la empresa no llegan a 1% del costo de la universidad. De tal forma que esa creencia que nos dicen aquí los corazones grises, de que no, en Estados Unidos la universidad se financia vendiendo servicios de I+D a las empresas, eso es totalmente falso. Esos tipos no leen, digamos, la National Science Foundation. Nunca abrieron el site para ver datos como ese. En Brasil, Unicamp es en América Latina, bueno, en América Latina no, porque están ahí los mexicanos en Monterrey, bueno, pero la Unicamp es la universidad que más contacto tiene con la empresa privada en Brasil. Y eso no alcanza 0,8% de nuestro presupuesto de investigación. Ahora, ¿por qué eso? Para las empresas de los países de capitalismo desarrollado, la innovación está basada en I+D. De las 5 actividades innovativas, yo pongo acá, pero... ustedes ven ahí el blanquito es compra de equipos. Y el gris, bien de abajo, es I+D intramuros. ¿Se entiende? Pero aquí la innovación es imitativa. La innovación acá se da vía adquisición de tecnología ya desarrollada, en especial la tecnología incorporada en máquinas y equipos. Eso no es novedad para los que están aquí, pero siempre es bueno decirlo. Y por supuesto que hay información empírica para eso. Ustedes ven ahí Brasil y Argentina, lo que es el blanco es compra de equipos. Y lo que es el gris, bien abajo, es I+D intramuros. O sea, la empresa localizada en nuestros países no hace I+D. Entonces, en lo que atañe al conocimiento incorporado en personas, nuestra realidad es radicalmente distinta. Para que ustedes tengan una idea, de 2006 a 2008, años de bonanza económica, todo iba bien en Brasil,
nosotros formamos 90.000 maestros y doctores en ciencia dura, 30.000 por año. Si fuera en Estados Unidos, el 60% de esos irían a la empresa C+D, porque para eso son formados. 6 por 9 son 63, ¿no? Serían 63.000 personas. ¿Cuántas fueron contratadas? 68 personas. De los 90.000 que formamos, 68 fueron contratados para C+D en las empresas. Entonces, yo podría darles montones de otros datos empíricos que nos muestran claramente que los corazones grises, que son hegemónicos en la política cognitiva de nuestros países, sea la política de ciencia y tecnología, sea la política universitaria, no están muy correctos en lo que dicen. Pero además dicen que eso ocurre porque allá la universidad sí produce conocimiento para la empresa. Allá funciona la relación universidad-empresa. El Silicon Valley, la Ruta 128, la Tecnópolis. Pero ojo, nuestros estudiantes de maestría y doctorado son tan buenos como los que salen de allá. Entonces no es que nosotros formamos gente mala y por eso la empresa no contrata. Todo lo contrario. Dicen también, nuestros empresarios son atrasados, ¿no? Eso, mira, yo conozco a algunos empresarios, incluso mi hermano. Atrasado. Los tipos no tienen nada de atrasado. Imagínense, Brasil tiene la tasa de interés más alta del mundo. No es necesario ser economista para saber si la tasa de interés es la más alta del mundo, es porque la tasa de ganancia es también la más alta del mundo, ¿no? Las empresas del sector automovilístico dicen, multinacionales, dicen que la tasa de ganancia en Brasil es 3 veces la tasa de ganancia en sus países de origen. Imagine qué empresario atrasado, ¿no? Que logra ese environment, ¿no? Ese contexto tan favorable a sus actividades. Pero, sin embargo, nuestros científicos siguen diciendo, ¿no? Con ese ar de superioridad que nos caracteriza, que los empresarios nuestros son atrasados. Decía Jorge Sábato, hace 40 años, en cualquier lugar y tiempo, las empresas y los países harán 3 buenos negocios con tecnología: robar, copiar y comprar. Y ninguno de ellos, ningún país y ninguna empresa irá a desarrollar tecnología si puede realizar uno de los tres buenos negocios. Entonces hay que entender eso de una vez por todas. A nosotros nos gusta hacer investigación, pero los empresarios, si ganan plata, si obtienen ganancia y si pagan impuestos, está bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en los países periféricos? La dependencia cultural, el modelo eurocéntrico, hace con que lo que fabricamos aquí en el sur ya sea producido en el norte y ya tiene tecnología desarrollada. Miren acá o hacia afuera todo lo que es producido en ese país y me digan una cosa que no tenga sido antes producida en el norte. Ustedes van a encontrar cosas muy específicas, ¿no? De los recursos edafoclimáticos, los recursos minerales, donde no hay cómo copiar, las molestias de la salud humana, vegetal, animal, que no hay donde copiar, petróleo en agua profunda en Brasil, o entonces cosas que los militares querían, como los aviones en Brasil, la energía atómica acá, ¿no? Porque sí, y siempre el Estado, ¿no? No está el invertidor privado. Ese es un otro punto que hay que entenderlo también. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros recibimos, nuestra comunidad de investigación recibe una señal muy débil de relevancia. Nuestro tejido social no demanda conocimiento. Nosotros hablamos de las empresas, podríamos hablar de otros actores. El criterio de calidad de los países desarrollados lo recibimos muy fuerte. Y la cultura científica de los países avanzados es nuestra cultura científica. La ciencia nuestra no es nuestra, es una ciencia importada. La ciencia que había aquí, de nuestros indios, terminó.
Y, bueno, eso sería una otra charla, pero lo que nosotros hicimos fue crear un simulacro de tejido social y lo llamamos Sistema de Ciencia y Tecnología. Pero estamos nosotros ahí, la comunidad de investigación está en los órganos de fomento, de planificación, etc. Entonces nosotros pagamos y nos damos el vuelto. De tal forma hacemos cosas con calidad, según los criterios de los journals en el exterior, pero sin relevancia. Sintetizando esa parte, yo diría, hay que entender la diferencia entre países desarrollados y países de la periferia, ¿no? Del lado derecho, vemos que el recurso humano para concebir tecnología es la principal meta, ¿no? Objetivo de la universidad en ese contexto. Y nosotros acá, como la empresa no hace investigación, nosotros no tenemos con quién legitimarnos en nuestros países. Lo que hacemos es recurso humano para operar tecnología importada y nos legitimamos con nuestros pares en el exterior. Entonces, esa es una cuestión dramática, porque uno no puede culpabilizar los corazones grises, o los corazones en general, pero con la mente gris, porque hacen una investigación irrelevante. Porque ellos creen que están haciendo lo que es correcto. Ellos no se dan cuenta de eso que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos discutido eso. Eso no se discute de esa forma, mostrando que sí es posible, y eso quizás sea una de las cosas más importantes cuando hablamos de extensión, es convencer a nuestros compañeros de Corazón Rojo que sí pueden hacer una investigación altamente creativa, altamente original, trabajando sobre una agenda de investigación propia, nuestra, con relevancia para el conjunto de la población de nuestro país, que además es quien nos paga el sueldo. Considerando que estoy entre corazones rojos, hay que reconocer que estamos perdiendo el juego. Y provocando, voy a hablar de 7 pecados capitales, ¿no? Para ir concluyendo. Primera cosa, primera constatación. No hemos logrado convencer los corazones rojos, con mente gris, que nuestro modelo de desarrollo no genera desarrollo. Lo que nos prometieron fue más o menos eso. La economía formal iba a crecer, ¿no? Nosotros íbamos a pasar de una economía informal basada en un sector atrasado, con baja productividad, para el American Way of Life, ¿no? Ese es el sueño, ¿no? Y sigue siendo el sueño de nuestras élites, ¿no? Bueno, pero sin embargo, lo que tenemos es algo muy distinto. Ustedes ven que las mismas señoras están ahí, que estaban haciendo el duro trabajo del agro en nuestras ciudades, yendo a la basura a buscar comida para comer, y si no hay basura, si no hay comida, son latitas, son botellas, son papel. Eso es Brasil. Esos son nuestros países. Y estamos muy lejos, y quizás jamás vayamos a lograr, porque de hecho no tiene ninguna ventaja ese American Way of Life que les puse. O sea, aquí lo que está pasando es que la economía formal está disminuyendo relativamente. Y además, y voy a hablar en inglés para que todos entiendan, ¿no? Estamos en una jobless growth economy en todo el mundo, ¿no? En España, más de la mitad de los jóvenes de menos de 30 años están desempleados. Y ningún atrasado me va a decir que son poco calificados, todo lo contrario. Y además estamos en una jobless growth economy. O sea, la situación es más o menos esa. Entonces, ¿por qué seríamos nosotros distintos? Nosotros tampoco hemos logrado convencer a los corazones rojos que la tecnología no es neutral. No, ese tipo nos decía cuando era joven, ¿no? Decía cosas como eso, ¿no? Productos mejores y más baratos, Windows y Apple iban a pelear, una iba a dar disparar a la otra iba a dar con un taco de béisbol y nosotros íbamos a estar muy bien.
¿Cuántos cargadores de celular y computadora tiene en su casa? Con el mismo voltaje y amperaje de salida y entrada. ¿Cuántos? Hagan la cuenta. La situación es más o menos esa. La dinámica tecnocientífica a nivel mundial, que es controlada por las empresas transnacionales, el 50% de la investigación que hace en el mundo se hace en empresas transnacionales. La consecuencia es deterioración programada, obsolescencia planificada, desempeño ilusorio. Te venden una máquina que puede hacer un montón de cosas que tú jamás vas a utilizar. Consumismo exacerbado y degradación ambiental. Yo no voy a abundar en eso, pero si quieren podemos hablar un poco también, porque yo estoy totalmente convencido que esa tecnología de las empresas nos sirve para lo que queremos hacer. Y eso que Juan Manuel Serrat, ya en los 80, ¿no?, nos decía, sería fantástico que ganara el mejor, que la fuerza no fuera la razón, que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal y que la ciencia fuera neutral. O sea, la ciencia no es neutral. Tenemos que reconocer eso y ese es el primer paso para cambiar nuestra universidad. Tercer pecado, no logramos impedir que aumentara el poder de los corazones grises, cuya mente se volvió todavía más gris. Nuestros maestros del PLACS, Varsavsky y Herrera, ya criticaban el cientificismo, ustedes se acuerdan, leyendo Varsavsky, y el productivismo. A esos dos, cientificismo y productivismo, se agregaron el innovacionismo y el emprendedorismo como normativa hegemónica. Si tú entras en las universidades públicas brasileñas, las universidades que hacen investigación, escuchas un mantra, ¿no? Innovación, innovación, ¿no? Y los pobres chicos de 17 años están siendo convencidos de lo que tienen que hacer es hacer investigación para las empresas. Y el emprendedorismo, podríamos hablar un poco sobre eso también, para desenmascarar ese término, que es una construcción que puede que resuelva los problemas de los hijos de la clase propietaria de los países desarrollados, que ya no van a tener empleo y pueden ser emprendedores. Pero acá, en nuestros países, ¿van a emprender qué? ¿Van a vender para quién? Los 4 caballeros del Apocalipsis. Cientificismo, productivismo, innovacionismo y emprendedorismo. Y tenemos que luchar contra ellos. Y ellos vienen a caballo. Ahora, hay un otro problema también, que el discurso de la ciencia y tecnología como motor de desarrollo y bienestar, que era el discurso del pasado, ¿no?, de nuestros científicos, que aparecieron ahí de tapa polvo, el discurso dio lugar a las incubadoras, a las startups, el emprendedorismo y además el patentamiento en las universidades públicas. Miren qué absurdo. En Estados Unidos, 97% de las patentes son de empresas. Y es normal que sea así. En Brasil, el 60% de las patentes son de universidades públicas. Y los corazones grises se orgullan de eso. Ahí están los 4. Cuarto pecado, creció la señal externa de calidad y todavía más su amplificación interna. En Brasil se habla mucho en universidad de clase mundial. No me pregunten lo que es eso. Y nadie sabe. Los rankings y la competencia basada en criterios emulan criterios de los países desarrollados, por supuesto, porque ellos que hacen los criterios y los indicadores. Emulan un modelo equivocado y estamos compitiendo entre nosotros, lo que es absurdo. 5. El tejido de relaciones local no incrementó las señales de relevancia. El neoliberalismo, la globalización, la amenaza china
forzaron la reprimarización y la disminución de la demanda por adaptación de tecnología. Eso es una cosa muy evidente, ¿no? Pero que también pone a la universidad un otro tipo de entorno y un otro tipo de desafío. Para que tengan una idea, esa es la relación Alemania, Brasil y China del salario en el sector industrial por hora. ¿Vamos a competir con los chinos? ¿Cómo? A menos que tengamos un salario de superhambre, ¿no? Que de hecho el salario chino, ese es lo que las empresas ponen en el balance, ¿no? Para que la OMC no les impida, ¿no? No les procese, porque de hecho tienen la salud, la educación, la moradía, la alimentación, etcétera, por otras vías, ¿no? Esa es la participación de la industria brasileña en el PIB. Para que tengan una idea, estamos en 11%. La diferencia entre esas dos curvas es la importación de bienes industriales. Lo de arriba es el consumo y lo de abajo es la producción. Nosotros somos 206 millones, 160 en edad de trabajar. De estos, un poco más de 40 tienen empleo formal. De los 160 que pueden trabajar, 40 tienen empleo formal. ¿Y los otros? De los que tienen empleo formal, solamente 2 millones están en la empresa, en la industria. Esa es nuestra realidad, no es otra. Pero sin embargo, se sigue hablando, y no los de derecha, los de izquierda. Los economistas de izquierda, mis colegas, mis compañeros, siguen hablando que vamos a reindustrializar el Brasil y vamos a generar empleo formal para toda esa masa de 160 millones de personas. En que pese el crecimiento de los subsidios a la innovación y a la I+D, las empresas siguen sin aprovechar el potencial tecnocientífico local. Ese es un punto que hay que entenderlo, que hay que enfatizarlo también. La política de ciencia y tecnología en Brasil permaneció neoliberal. Lamentablemente, nuestro gobierno de izquierda, y eso no fue solo en Brasil, en muchos países de América Latina que empezaron gobiernos democráticos populares, no cambiaron su política de ciencia y tecnología. Y eso es algo para reflexionar. ¿Qué piensa la izquierda sobre ciencia y tecnología? ¿Cuáles son sus dogmas de que las fuerzas productivas, voy a hablar en marxés, tienen un desarrollo lineal, inexorable, tensionan las relaciones sociales de producción y producen modos de producción cada vez mejores, ¿no? Esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Eso hay que discutirlo profundamente, porque eso no es verdad, eso no es cierto. Es una lectura equivocada de Marx, pero eso también daría... Yo traje 2 libros que te voy a dar después también. ¿Dónde está el compadre Aníbal? Uno de ellos es sobre neutralidad y determinismo, donde discuto ese tema. Voy a dejar aquí en la universidad. Bueno, ya estamos pasado la hora. 6. Los gobiernos de izquierda no cambiaron la política cognitiva neoliberal ni impulsaron las que podrían amplificar la señal de relevancia. Eso es muy importante. Las políticas públicas en Brasil siguieron no mirando el potencial tecnocientífico que tenemos. Los corazones rojos con mente gris que aceptan el determinismo y la neutralidad de la tecnociencia adoptan el follow the leader. O sea, quien sabe de ciencia son los líderes. Entonces hagamos lo que hacen ellos. 7. El discurso de la alta iglesia de la ciencia dura ya no convence a las otras élites. Y eso es muy importante, es un dato totalmente nuevo en Brasil. Nosotros no tuvimos lo que tuvieron ustedes de un ministro que les mandó lavar los platos. ¿Se acuerdan de ese ministrito? Bueno, nosotros nunca hemos tenido eso. Pero por primera vez, y es importante que ya antes del golpe, o sea, todavía en el gobierno Dilma, el presupuesto de ciencia y tecnología había caído el 40%. Y el fomento al posgrado también. O sea, el viejo discurso ofertista ya no convence a las otras élites.
Y ese es un dato nuevo que hay que reflexionar. El fomento a la I+D va a disminuir y la universidad pública se encuentra claramente amenazada. En el caso de Brasil eso es muy clarito. Provocando. Bueno, ¿y ahora? ¿Alguien quiere volver a las cavernas conmigo? Mucho menos conmigo, ¿verdad? Pero ojo, yo no quiero volver a las cavernas y ni tampoco tirar el bebé con el agua del baño. No soy tonto. Puede ser un poco loco, pero tonto no soy. Lo que quiere decir que tenemos que empezar a pensar en otras soluciones. Y entre estas, el tema de la extensión, el tema de la tecnología social, el tema de la economía solidaria, social y solidaria, son temas fundamentales para ingresar en nuestra agenda de discusión. Nosotros hemos producido dos libros sobre ese tema y creo que, bueno, ustedes aquí en Argentina tienen el grupo de la Universidad de Quilmes, donde está Hernán Thomas y sus compañeros. Hay en otros países de América Latina también. Empieza a haber una discusión sobre ese tema en la universidad y creo que eso hay que impulsarlo. Pero sí hay que dejarlo muy claro que la tecnociencia convencional de la empresa privada, que está basada en la idea de empleo y salario, no sirve para los emprendimientos solidarios, no sirve para la economía social y solidaria, porque ahí tenemos que generar trabajo e ingreso y no empleo y salario. De tal forma que lo que denominamos tecnología social es justamente esa tecnología que permite a los emprendimientos solidarios hacerse sustentables desde el punto de vista económico, social y cultural, lo que es fundamental. La empresa privada está basada en la propiedad privada de los medios de producción. Y a nosotros no nos gusta mucho la propiedad privada de los medios de producción y tampoco nos gusta la gran propiedad estatal del socialismo real, del socialismo soviético. Lo que planteamos es propiedad colectiva de los medios de producción. Nobody is perfect, ¿no? Además de brasileño, ingeniero, yo soy un poco comunista. Pero bueno, perdónenme, pero yo creo que ya el capitalismo no va a funcionar. Entonces tenemos que sí preparar nuestros países para un otro escenario, en donde la propiedad colectiva de los medios de producción y la autogestión es el futuro. Pero para eso hay que dar la pelea, y vuelvo a decirlo, disputar la hegemonía. La tecnociencia convencional capitalista, muy bien proyectada, es la plataforma cognitiva de la economía formal, de la economía de las empresas. Y todos los días sale un nuevo cohete, un nuevo iPhone o cosa parecida, ¿no? Y nosotros estamos aquí. Estamos mirando eso. La tecnología social, la plataforma cognitiva de la sociedad igualitaria está en el estadio del ego, ¿no? Estamos muy atrasados. Necesitamos hacer un proceso que es justamente para no volver a las cavernas de adecuación sociotécnica. Contaminar, y uso una palabra muy fuerte, contaminar los locales, los entornos donde se genera conocimiento con otros intereses y otros valores. Desconstruir la tecnociencia capitalista y reproyectar a través de la adecuación sociotécnica la tecnología social. Bueno, ahora sí, para terminar, voy a volver a la presentación que hice hace un par de años atrás. Y terminábamos provocando, y vuelvo a provocar. ¿Qué hacemos hoy en la universidad? Hacemos docencia, investigación y extensión. Docencia repetitiva, autoritaria, ineficaz, basada en la neutralidad y en el determinismo de la tecnociencia. Investigación disciplinaria, autorreferenciada, mimética, desfocada, cientificista, irrelevante y conservadora. Y hacemos extensión. Después de ejercer el derecho a la libertad académica y el deber de buscar la verdad y calidad, marginalmente, en el tiempo que nos queda, extendemos lo que hacemos a la sociedad para retribuir lo que gasta en mantenernos. Ese es el concepto de extensión que tiene la comunidad
de investigación. La extensión es ex post, que viene de una conciencia pesada, es paternalista, es una postura cómoda de verdad y ética. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar extensión por intención. Tenemos que tener intención de hacer cosas que sirvan a la clase subalterna. Internalizar la agenda de la discusión social como directiva de la política universitaria. Intención y no extensión. Tenemos que hacer ex-investigación. O sea, no una investigación, producir conocimiento hacia adentro, sino que hacia afuera, ¿no? La idea del ex. Con estudiantes de movimientos sociales, construir conocimiento hacia afuera, problem y policy oriented. Y tenemos que cambiar docencia por decencia. Desacralizar, politizar, contribuir para una sociedad decente, deshacernos del cumplo y miento. Mucho de lo que hacemos, lamentablemente, tenemos que reconocer, es indecente. Nosotros estamos conscientes, ¿no?, que cambiar aquellos 3 pares de letritas, in, ex y de, no era fácil. Por eso hay que cada día más disputar la hegemonía con los corazones grises y dialogar con los que todavía tienen la mente gris. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, nos hemos extendido en el tiempo, pero si hay alguna pregunta del público. Sí. Sí, para agregar un paradigma más a las 7 cosas que estuviste mencionando. Yo vengo de Bariloche, trabajé muchos años en INVAP, que es una empresa que produce tecnología nuclear, espacial, también en telecomunicaciones y de muy buena calidad. El tema es que cuando la producimos bajo este esquema, ¿a quién se la vendemos? Por ejemplo, ¿quién diría que nuestro compañero Evo Morales, si puede comprar estas cosas de buena calidad argentina, se las va a comprar? Pero no. Se las compra a Rusia, a Francia y a China. ¿Por qué? Porque ahí entra el capital. INVAP no puede financiar esas obras. O sea, Bolivia las tiene que pagar. Entonces, aunque uno produzca tecnología de muy alto nivel, el capital también juega un rol muy importante, porque los países que tienen capital son los que pueden financiar la adquisición de esos proyectos. Es un paradigma más, digamos, y que mucha complejidad, y cómo juega el capital más allá de la tecnología. ¿Quieres hacer alguna reflexión sobre eso? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo... gracias. No, escuchando al profesor provocador, yo estaba pensando qué hubiera pasado, qué pasaría si en vez de un contexto como este en que venimos decididos a tratar de encontrar alguna forma de cambio, el profesor hubiera dicho esto en el contexto de cualquier facultad de nuestras universidades. Yo creo que hay que empezar por estas cosas, porque si no es el huevo y la gallina, el capitalismo hace esas cosas y no deja iniciar el cambio, pero porque no hay bastante gente que tenga el coraje de decir esto justo, digamos, en el reino del enemigo, en el reino de aquellos que quieren vivir y seguir viviendo de esa manera. Yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que cada uno de nosotros, que creo que los que están acá estamos todos convencidos de que hay que cambiar y hay que cambiar el capitalismo para que cambie también todo,
tenemos que empezar a decirlo en voz alta, porque sobre todo en las últimas décadas, y quizá eso las dictaduras nos han domado, o quizá el neoliberalismo nos ha colonizado y ni nos damos cuenta, pero estas cosas que dice el profesor, que la gente las sabe, porque el universitario sabe de estadística, sabe que eso está pasando, pero no lo dice, y si alguien lo dice, mira para otro lado, y tendría vergüenza de decirlo frente a sus colegas, porque esto no es, digamos, estatus de las universidades. No da prestigio esto que dijo el profesor. Y creo que entonces está en cada uno de nosotros, científicos o no, saber que mientras que no cambiemos nosotros para ser, digamos, propagadores de esto, no va a cambiar la universidad, porque ellos tienen mayoría y se van a plantar en eso, y el modelo de ellos es el modelo capitalista, y el modelo de universidad de ellos es la universidad yanqui, y les da vergüenza plantear estas cosas que son de política, pero son también de la ciencia en nuestras universidades, porque un yanqui jamás daría clases sobre esto. Así que yo creo que si vamos a cambiar las universidades, nosotros tenemos también que cambiar. Hay más coraje, compañero, en hacer esas cosas en la universidad que quizá el que pudimos tener la gente de los organismos en hacer lo que hicimos. Seguramente ese es un coraje, digamos, que no tiene tanto que ver con una represión sangrienta, pero que tiene que ver con la estructura social y los grupos de poder y la posibilidad que realmente nos liberemos, al menos para primero decirlo y después hacerlo. No está claro, pero bueno, es lo que le quería decir y agradecerle mucho esto que es realmente educativo. Bueno, muchas gracias a los presentes. ¿Una contestación? ¿Un minuto? Sí, sí. Bueno, muy interesantes las dos intervenciones, ¿no? De hecho, cuando hablo del capitalismo, hablo porque estamos entre nosotros. De eso no hablo afuera, ¿no? Confesar que soy ingeniero brasileño y además marxista, no lo digo. Pero sí lo digo entre nosotros. Porque tenemos que acicatearnos, tenemos que desafiarnos a nosotros mismos. Y hay conocimiento que nos permite hacerlo. Yo no sé, efectivamente, si todos nuestros colegas saben lo que estamos diciendo acá. Mi experiencia muestra que lo que estamos discutiendo acá no se discute en las clases, en los laboratorios, en las reuniones de departamento, en la congregación de las escuelas. No, eso no se discute. Y yo lo hago acá porque sé que hay jóvenes docentes y hay jóvenes estudiantes, que si no está un ya, ¿no?, al final de carrera, diciendo esas cosas, los tipos quizás no vayan a escuchar. Y tampoco van a sentirse avergonzados o amedrentados de decir las cosas. Pero cuando ven una persona ya más viejita diciendo cosas como estamos discutiendo acá, a lo mejor se sienten más confiantes para decir que el rey está desnudo, porque lo está. Es muy fácil comprobarlo. En el caso de Brasil, yo creo que incluso nuestra universidad es más elitista que la universidad de los yanquis, como usted dijo. Nosotros somos más realistas que el rey. Mis alumnos de doctorado, cuando van a hacer el doctorado sándwich, como llamamos, ¿no?, quedarse un año o dos allá, han publicado mucho más que sus colegas norteamericanos o europeos, en las revistas indexadas, etc. Entonces, esa es una cosa que hay que entender también, qué es lo que ha pasado con nuestra comunidad de investigación, que durante la dictadura levantó la bandera de la calidad para no ser destrozada y nunca más levantó una otra bandera.
y sigue con eso de la calidad. Nosotros hacemos los criterios. Ese es el tema. No eran los militares y ni los burócratas. Nosotros hacemos los criterios para premiar o castigar a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque no hay discusión, no hay reflexión. Nosotros tenemos que hacer con que la extensión sea algo más que el último bastión de la izquierda universitaria latinoamericana. En Brasil, más o menos pasa lo siguiente. Bueno, tú que a ti te gustan los pobres, quédate en la pro-rectoría de extensión. Pero la investigación, posgrado, etcétera, no, eso somos nosotros. Entonces, eso hay que decirlo de esa forma. Quizás yo, resumiendo todo lo que dije, y de nuevo haciendo referencia a la situación que tuvimos en América Latina, con las dictaduras cívico-militares, le voy a decir, tenemos que tener más coraje, enfrentar, de hecho, esa realidad en nuestras universidades. El compañero habló del capital y la tecnología. Hay que entender lo que la tecnología es capital y el capital es la tecnología. Cuando hablo de adecuación sociotécnica, yo me afilio a una corriente que trabaja de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, que es el constructivismo social de la tecnología. O sea, no hay sociedad y tecnología, hay un tejido sociotécnico, ¿verdad?, que hace con que esas dos cosas anden siempre juntas. No hay un criterio técnico y un criterio económico y un criterio social, hay un criterio sociotécnico. Bueno, si nosotros vemos los eventos que tú has hablado, de INVAP, etc., bajo ese prisma, esa perspectiva, queda muy fácil entender por qué surge INVAP, ¿no? ¿Por qué INVAP tiene, ha logrado? Bueno, incluso hay una tesis de doctorado de una colega argentina, Mariana Versino, no sé si ustedes la ubican, de la UBA, que yo orienté, yo dirigí, que es justamente sobre INVAP, ¿no? Mostrando qué es INVAP, cómo nació, por qué llegó donde llegó. Ahora, y básicamente mostrar que esos ejemplos que nosotros tenemos, como INVAP, como Biocido, etc., son casos totalmente atípicos. Y que es, perdón la palabra, pero es una boludez creer que eso se puede replicar. Eso no se puede replicar. Por definición no se puede replicar. Entonces nosotros tenemos que pensar para el otro lado, no para el lado de INVAP. Mira, nuestros países hoy son países primarios exportadores, ¿no? Y pensar que nosotros podemos volver a los años 60, ¿no? Y tener la idea del nacional desarrollismo, de la autonomía tecnológica, etcétera, hoy día es una idea totalmente fuera de lugar. Eso no es posible. Seamos realistas. Vuelvo a decir, nosotros somos 206 millones, 160 en edad de trabajar, 40 con empleo formal. Esa es la realidad nuestra. Nuestras élites han tomado decisiones a lo largo del tiempo y nuestra herencia es esa, no es otra. Bueno, gracias.